Acabo de convertir mis selfies en obras maestras y los resultados están loquísimos. La aplicación se llama Lensa y lo único que tienes que hacer es subir entre 10 a 20 imágenes de tu rostro, pagar el precio que está súper barato y eso es básicamente todo. La aplicación te da muchísimas opciones del cual escoger. Lensa es una aplicación revolucionaria que utiliza la inteligencia artificial para generar unas fotos loquísimas. Yo estoy tan emocionado porque tengo mucho tiempo jugando con la inteligencia artificial. Y ver que cada vez está a disposición del público general es increíble. Pareciera que esta aplicación apareció de la noche a la mañana, pero la realidad es que Lensa existe desde el 2018. Pero esta nueva función de crear avatares mágicos se lanzó a fines de noviembre. Esta nueva función llevó a la aplicación al puesto número 1 en la App Store. Las aplicaciones de edición de fotos virales tienen un historial malísimo, ya que se ha descubierto que algunas de estas aplicaciones son transporte de malware. En otros casos, los usuarios se han preocupado por lo que sucede con las fotos que suben a estas aplicaciones. Estas preocupaciones surgieron en torno al editor de inteligencia artificial FaceApp. Esta declaró que podría almacenar fotos en la nube por supuestamente razones de rendimiento y tráfico. Prisma Labs, el equipo detrás de Lensa, dijo a TechCrunch, una página de tecnología que utiliza los servicios en la nube de AWS para procesar las fotos de los usuarios. Según ellos, tus fotos son eliminadas de la nube tan pronto se entrena la inteligencia artificial. La realidad es que al ser una aplicación tan nueva, no podría decirte con exactitud si esta tiene una intención maliciosa por detrás. Lo que sí te puedo decir es que la probé y dio unas fotos tremendísimas. Si la vas a utilizar, te recomiendo usar fotos diferentes, y no como yo, que utilicé los mismos selfies. Esto se debe a que necesitas entrenar a la inteligencia artificial para que te dé resultados más realistas. Si te ha gustado este video, suscríbete. Además de inteligencia artificial, también hago unos videos de cibercrimen que están buenísimos.